Muchas gracias. Se invita a los asistentes a tomar asiento, por favor. Y bueno, retomando con la agenda del día, a continuación tendrá lugar la conferencia sobre el manejo de los recursos petroleros de Noruega, el rol de directorado noruego del petróleo, al término de la cual tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para dar inicio, solicito la presencia en el panel del maestro Steinar Njå y del maestro Juan Carlos Cepeda Molina, quien moderará la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si pueden pasar acá al presidio. El señor Steinar Njå es ingeniero químico de la Escuela de Minas y Tecnología de Dakota del Sur. Es ingeniero químico de la Escuela de Minas y Tecnología de Dakota del Sur y maestro en Ingeniería Petrolera de la Universidad Técnica de Noruega, NTH. Además cuenta con varios cursos en Economía y Mercadotecnia Internacional. En 1973 comenzó su trayectoria en el Directorado Noruego del Petróleo. En 1978 trabajó como jefe de la sección de desarrollo de campos en la División de Administración de Recursos. En 1983 fue nombrado director del Departamento de Desarrollo y Producción. Actualmente es el director de proyectos de cooperación internacional en el Directorado Noruego del Petróleo y es responsable de la cooperación con Rusia y Nigeria. Por su parte, el maestro Juan Carlos Cepeda es egresado de la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en Economía y Finanzas por la Universidad de Warwick en el Reino Unido y maestro en Economía por la Universidad de Georgetown en Washington, misma en la que realizó estudios doctorales de Economía. En la Secretaría de Energía fungió como director general de Desarrollo Industrial y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y fue miembro de los consejos de administración de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas, Pemex Petroquímica, entre otros. Actualmente es el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Antes de empezar con la conferencia, me permito recordarles que se han distribuido papeletas para que formulen sus preguntas, las cuales se recogerán 5 minutos antes de que concluya la exposición y le pediremos a Juan Carlos sea el canal para hacerlas a nuestro ponente. Adelante con la exposición del maestro Steinar Njå. Muchas gracias. Yes, ladies and gentlemen, good morning. It's really a pleasure for me to have this opportunity to meet with you and have the possibility to say a few words about the experience from the Norwegian petroleum activity. My speak will, to a certain degree, fill in the speak that was given previously by our minister, Mr. Ola Borten Moe. And I hope that through these two presentations, you will get a good understanding of the Norwegian oil and gas history and the experience we have made in managing our petroleum nuestras actividades petroleras. Entonces, primero, antes que nada, como el ministro mencionó, la idea es crear la mayor cantidad de valor posible para Noruega y por valor en este respecto no nada más significa hacer el dinero, nuestro valor también se enfoca en tener un sistema que dar ingresos a todos y también que estamos muy preocupados por el medio ambiente. Y no queremos dejar nada ahí que no tenga que estar ahí. En cuanto a esto, tenemos algunas precondiciones para el manejo de recursos. Tenemos una política de licencias que favorece la competencia técnica y la seguridad financiera de las compañías. Hemos tenido que confiar primero en la experiencia internacional, ya que nosotros, Noruega, tenemos una limitada experiencia.
Y lo que hemos experimentado ha sido una administración pública muy competente. Necesitamos regulaciones buenas, un buen marco de trabajo y necesitamos incentivos para nuestras compañías para que ellas puedan trabajar de la mejor forma posible. Tenemos un buen sistema fiscal y un buen sistema tributario también. Y uno de mis asuntos más importantes tiene que ver más con la confiabilidad en la información y los datos, la actividad de datos y el manejo de estos. Si no se tiene un buen manejo de estos datos, es imposible tener una buena actividad y poder informar y analizar todo este contenido. Así que para establecer esto, desde el día número 1, comenzamos a construir una muy buena relación con todas las compañías y los socios y las personas involucradas en esta actividad y la creación de un entendimiento bueno y un entendimiento correcto ha sido algo esencial en nuestro trabajo. Mucha de nuestra política se establece en lo que le llamamos comandos de petróleo. No voy a leerles todos estos mandamientos o comandos, pero quiero que sepan que en Noruega nuestra política es muy estable. Primero, algo muy importante para el directorado es el número 5, que tiene que ver con el manejo del gas. Entonces, en el inicio tuvimos que remodular este marco de trabajo para poder comenzar a trabajar con el gas. Principalmente por los riesgos que implicaba. Otra cosa que les comentaba también es el manejo de los datos y la evaluación de estos. Estamos seguros que la única forma de tener un trabajo sólido por parte de las compañías es el establecimiento de una base digital de datos. Y esta base se ha mejorado, se ha refinado con el paso de los años y hoy en día tenemos una base de datos que nos ha permitido dar buenos reportes, buenos informes y tener una planeación estratégica y un seguimiento de esto también y de las actividades basándonos en los datos que las compañías nos dan, y también nos posibilita manejar y tener un control de la información que se tiene por parte de las compañías petroleras y también informar a las compañías cuando se trata de nuevas medidas o desarrollos de recursos. Esto fue acerca de los datos y la evaluación de datos, una habilidad también de tener una planeación estratégica y un control de datos que puede ser utilizado por la administración o cualquier persona que esté trabajando en este sector. Es algo muy importante. Todos los datos que tenemos los compartimos en la Secretaría y también en la industria. El NPD se estableció en 1972 en Stavanger, pero comenzó a trabajar realmente en 1973. Y bueno, en estos años 70 y 80 comenzamos a aumentar nuestras actividades hasta que decidimos que nuestro directorado debería establecerse bajo el control de autoridades de seguridad del petróleo. Entonces ahora tenemos esta autoridad a la que se le reporta todas las actividades. Tenemos alrededor de 210 empleados manejados en general por la Secretaría de Energía. Y ellos nos dan el presupuesto y el dinero que necesitamos para nuestras actividades. Entonces estamos un poco controlados, por decirlo así,
pero por supuesto tenemos también otros manejos de otras entidades y otras cooperaciones con otros organismos. Hemos establecido un sistema, una organización de competencia técnica interdisciplinaria en diferentes áreas. Esto es necesario porque necesitábamos hacer todo tipo de evaluación y tratar de establecer qué tipo de desarrollo y los escenarios que buscábamos o las situaciones que teníamos presentes o lo que queríamos lograr. Así que tenemos geólogos, geofísicos, tenemos gente también que sabe acerca del desarrollo en los campos, economía del petróleo, tecnologías de la información, manejo de datos, los que hacen las mediciones y también gente jurídica. Pero basándonos en las personas que tenemos, podemos ver que tenemos una cooperación muy cercana con nuestra secretaría y muchos de los proyectos que se llevan a cabo por parte del directorado están en corporación con nuestra secretaría. El señor Moon les mencionó un poco sobre la organización del sector del petróleo y bueno, únicamente para mencionar esto, tenemos la Secretaría de Petróleo y Energía y debajo de esta nosotros nos encontramos con el directorado y además de esto también necesitamos trabajar conjuntamente con otras entidades que tienen responsabilidades y actividades que tienen una relación directa con lo que nosotros hacemos. Estamos también trabajando cercanamente con la Autoridad de Seguridad Petrolera, la Agencia de Clima y Contaminación. El ambiente en los últimos años se ha vuelto más importante, un factor muy importante en cuanto al desarrollo de las actividades en Noruega. Realmente nos preocupamos mucho sobre cuestiones ambientales y nuestras actividades tienen un enfoque en cuanto a este trabajo junto con otras agencias. Tenemos 4 roles principales. Tenemos ser consultores, tenemos la supervisión también, la promoción de la industria, tratar de buscar nuevas soluciones, ver si hay un potencial y después dar la creación de las actividades. Y bueno, la base de datos, la habilidad de servirle al país con datos confiables y buenos sobre la actividad. Nuestros retos hoy: utilizar los yacimientos que ya se descubrieron de cierta forma que podamos aprovecharlos al máximo, desarrollar nuevos yacimientos o descubrir nuevos yacimientos. Con nuestra tecnología, mejorar la recuperación de los yacimientos ya existentes y poder aprovechar más cada yacimiento y tratar de encontrar nuevas áreas para exploración. Las licencias y la exploración. Bueno, este es un área muy importante. Estamos trabajando muy cercanamente con la Secretaría en este aspecto. En cuanto a la apertura de sistemas ya establecidos y el proceso de abrir también nuevas áreas. Actualmente estamos en un proceso de abrir nuevas áreas en la parte norte. Y con respecto a esto, el NPD
tiene un mapeo de las áreas antes de abrir una licencia. Entonces analizamos este mapa antes de decidir la apertura de una licencia. Algo muy importante en el proceso de apertura es lo que le llamamos el plan de manejo basado en el ecosistema integrado. Esto realmente lo hace la Secretaría del Medio Ambiente y la mayor parte de los datos y de la información viene desde el NPD y también otras agencias. Así que tenemos un establecimiento en el que trabajamos con otras agencias para poder establecer este plan. Y este plan es muy importante para la actividad posterior. Incluso el Parlamento puede dar la conclusión final sobre esto y el proceso detrás del plan también, en el que las diferentes agencias, las diferentes instituciones trabajan conjuntamente para establecerlo, lo cual ha sido muy importante para nosotros y hemos aprendido mucho discutiendo con personas de otras agencias porque tienen otros puntos de vista y otras ideas que aportar diferentes de lo que nosotros creemos, así que es un proceso enriquecedor. ¿Qué puede surgir como resultado de este plan? Bueno, como les mencioné, los resultados han sido muy buenos y generalmente es una muestra de las condiciones para abrir nuevas áreas de exploración, lo cual es muy importante. También puede ayudarnos a tomar la decisión de mantener las áreas cerradas para actividad petrolera. Quizá también cuando se trata de los envíos o los embarques nos pueden dar ciertas restricciones y algunos cambios en nuestras regulaciones y monitoreo, entre otras actividades. Ahora, el sistema de licencias en Noruega. Nuestro sistema es discrecional. Cada compañía manda su aplicación para pedir el permiso o la posibilidad de obtener una licencia y abrir nuevas áreas. El NPD tiene una ronda de licencias para todas las compañías. Comienza con la nominación, luego el anuncio, la aplicación. También analizamos las aplicaciones de diferentes compañías y al final las ponemos juntas en grupos para las negociaciones. Ya después, junto con la Secretaría, por supuesto, establecemos el criterio para dar la entrega de estas licencias. Así que es un proceso muy importante que nos da la posibilidad de seleccionar las compañías que llenan los requisitos de mejor manera para obtener estos permisos y también para obtener la competencia y la capacidad que creemos que es necesaria para el trabajo en las áreas. Y también nos da la posición de seleccionar las compañías que nos dan, por supuesto, un cierto grado de autoridad para el desarrollo de las actividades. Bueno, como les comentaba, evaluamos los bloques y las áreas, analizamos los mapas y tenemos una evaluación. Después tenemos la evaluación técnica también de las aplicaciones y consideraciones de las diferentes partes provenientes de las aplicaciones. Los criterios de entrega de licencia, la experiencia técnica es algo muy importante. El entendimiento geológico, la fortaleza financiera, la experiencia que tiene la compañía previamente, a lo mejor en otras áreas similares o comparables
a las que se van a trabajar. Algo muy importante también para nosotros ha sido la planeación, y basándonos en la información que recibimos de las compañías petroleras, nos encontramos en la posición de analizar la relación de las áreas y hacer la planeación adecuada. Hemos desarrollado diferentes estrategias y elegimos las mejores a aplicar dependiendo del trabajo que se va a hacer y obtener siempre el mayor valor. Tenemos actualmente un sistema de transporte y diferentes instalaciones para maximizar nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Y en cuanto a esto, estamos trabajando de forma conjunta con diferentes compañías que tienen licencias en áreas específicas o áreas ya existentes donde hay facilidades apropiadas para tratar de mejorar el trabajo y de hacerlo más eficiente, dar nuevas soluciones a problemas que existan a lo mejor para distintas compañías y se puedan solucionar conjuntamente. En cuanto a esto, nos estamos preparando también para un nuevo cambio de políticas en nuevas exploraciones, la promoción y cuando hablamos de planeación, también pensamos mucho en la distribución de gas. Y hablamos de Gasco y algunas otras compañías importantes. Cuando se hace el descubrimiento, entramos en lo que llamamos una evaluación de concepto. El NPD trabaja como observador en este proceso. Tenemos la posibilidad, junto con la Secretaría, de atender a las juntas de los comités de licencias, y cuando está ya el plan de desarrollo aprobado y ya se termina esto y sabemos qué contiene este plan, pasamos un tiempo en cuanto a la evaluación. Quizá se requiera de un mes o un mes y medio para finalizar esta evaluación y dar nuestro consejo o nuestra sugerencia al final en la aprobación del plan. Para cada licencia y para cada yacimiento tenemos un comité de operación, lo cual es muy importante, diferentes reuniones con las compañías. En una base anual tenemos distintas reuniones para analizar los datos de producción, una evaluación también sobre la predicción. No podemos seguir todos los yacimientos, pero tratamos de seguir los que creemos más importantes en términos logísticos, el monitoreo de producción, algo muy importante también. Nosotros estamos ahí para cuidar la utilización de los recursos y asegurarnos que el yacimiento petrolero esté en las mejores condiciones posibles. Junto con la autoridad y las autoridades correspondientes, analizamos los problemas y todo esto. Y lo que hemos descubierto es que necesitamos un trabajo transparente y honesto y una forma de compartir la información también que sea honesta y transparente junto con todas las autoridades para hacer las acciones correctas y tener un trabajo más profesional. Así que basándonos en eso podemos llevar a cabo una inspección o una auditoría dependiendo del sistema.
También, como les comentaba, tratamos de llevar un seguimiento y un registro de cada yacimiento, lo que puede producir y cómo se puede mejorar la recuperación de los yacimientos. Con relación a esto, comenzamos un proyecto de investigación desde hace tiempo, junto con nuestros amigos daneses y gente del Reino Unido, un programa en particular que se extendió para la cooperación con el Reino Unido en un programa estatal para mejorar la recuperación. Y este programa ha tenido un seguimiento por diferentes programas de mejora de recuperación y ahora, hoy en día, es uno de nuestros asuntos más importantes en el NPD. Hay muchísimos yacimientos que hemos podido manejar con extra producción comparados con los planes originales. Este es nada más un ejemplo. El encendido y el manejo del gas asociado, bueno, tratamos de utilizar el petróleo de la mejor forma posible y hoy en día estamos también tratando de discutir el uso de electricidad en nuestras instalaciones para evitar la quema de gas. Esto tiene que ver con la emisión de CO2 y nuestro acuerdo, por supuesto, del protocolo de Kioto. Particularmente nos estamos enfocando en áreas que creemos que pueden dar más resultados si les damos una prioridad. Así que estamos trabajando en un Consejo Nacional de Investigación con distintas compañías para el mar de Barenis, lo cual consideramos una prioridad en los años venideros. Toda esta área del mar de Barenis es un área muy sensible en términos ambientales. Bueno, como les menciono, tenemos diferentes objetivos de investigación. Las compañías de petróleo tienen diferentes investigaciones junto con instituciones de investigación y diferentes programas para mejorar el trabajo. La cooperación internacional es otro asunto muy importante para nosotros. Como les mencioné, desde los años 70 obtuvimos muchas buenas ideas del Reino Unido, de Estados Unidos y particularmente de Canadá. Y tratamos de obtener lo mejor de cada país para juntarlo y en esa forma moldear nuestra propia forma de hacer las cosas, pero siempre se ha basado en lo que se ha hecho en otras regiones y en mejorar las cosas. Hemos elegido lo que creemos que nos favorece más y trabajado junto con esto. Tenemos una muy buena cooperación internacional en la parte del Mar del Norte y la región particularmente del Reino Unido y de Dinamarca. Después tuvimos una expansión de trabajo estandarizado internacional. Ahora con México tenemos este acuerdo de cooperación con CNR, CNH, muchas discusiones y diferentes asuntos muy importantes para nosotros. Con México
comenzamos a venir desde principios de los 90, me parece. Tenemos diferentes delegaciones aquí en México que han trabajado y que hasta hoy en día seguimos teniendo cosas que aprender de ustedes. Y como les mencioné, la única forma de hacer las cosas es utilizando la experiencia que tenemos de antes y mejorar las formas en que hacemos las cosas hoy en día, obteniendo ideas de otras partes y entendiendo cómo pueden ser benéficos para nosotros. Hemos establecido lo que le llamamos un foro ascendente de cooperación, en el que se busca tener una cooperación internacional de diferentes agencias y diferentes autoridades de distintos países en el mundo. La siguiente reunión me parece que va a ser en Estados Unidos. Creo que... ¿Dónde? Sí, bueno, después hablamos de eso. Elementos clave. Una política clara, un sistema de licencias eficiente, compañías petroleras limpias, administración competente, entendimiento mutuo y cooperación. Obtener lo mejor de todas las compañías. Estamos también invitando a las compañías más pequeñas a que se unan a trabajar y a que sean parte también del trabajo de los nuevos descubrimientos. La administración competente que tenemos, gente que entiende toda la actividad y gente que puede tener una discusión con las otras compañías. Bueno, muchas gracias por su atención. El ministro, bueno, lo que mencionó esta mañana está bastante en línea con mi presentación. Muchas gracias. Next, we will begin our Q&A session. We will ask Juan Carlos Cepeda, President of CNH in Mexico, to give us some comments before starting, and please conduct the Q&A sessions. If there are any more questions, please write them down. We have to confirm if the Minister Entonces, si ustedes quisieran preparar alguna pregunta para el ministro, nada más díganos, esta es para el ministro y esperemos nos pueda acompañar. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Aquí ya tengo algunas preguntas. Gracias, Steiner. Las voy leyendo en orden y voy a hacerlo de manera pausada para que la traducción simultánea no tenga problema, ¿ok? Bien, la primera pregunta es: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la industria en la actualidad en términos de regulación? What kind of regulation la reglamentación, ¿qué tipo de reglamentación en la industria noruega? Bueno, esta se enfrenta, creo, que normalmente no les gusta el sistema fiscal de gravar impuestos. Si les gustara, pues sería fabuloso. Pero no estoy tan seguro de algún desafío que
tiene nuestro sistema fiscal. Finalmente están en el proceso de establecer este tipo de reglamentaciones y se ha acordado desde antes que la reglamentación se tiene que implementar. Yo no veo ninguna área en particular en la que hubiera una gran oposición, ¿sí?, por parte de las compañías petrolíferas. No sé si alguien en el público quisiera añadir algo. Bueno, se lo voy a poner de esta manera. Tomemos como ejemplo. Tomemos como referencia let's take as reference the accident BP en el Golfo de México, que generó muchos cambios regulatorios en el mundo. Noruega experimentó algún cambio de regulación como consecuencia del accidente de la empresa BP en el Golfo de México. Me refiero al accidente de Macondo. ¿O las autoridades noruegas siguieron operando sin ningún cambio regulatorio? I think nosotros no realizamos grandes cambios después del accidente porque nosotros nos dimos cuenta que nuestra reglamentación era buena, pero el trabajo en el que participamos obviamente fue el establecer el trabajo que se hizo para poder encontrar otras formas de establecer estar mejor preparados ante situaciones de emergencias. Hemos estado proactivos en trabajos internacionales en ese respecto. Pero las autoridades de seguridad en petróleo. There are some questions relacionados al licenciamiento y en las plantas de desarrollo, entonces las voy a poner en una sola pregunta. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué tiene que hacer una compañía para obtener una licencia? Se necesitan permisos de perforación. Después de obtener la licencia, se necesitan permisos especiales de perforar cada pozo. ¿Y cuánto esto se llevaría? ¿Cuánto tiempo se lleva todo este proceso de licenciamiento? ¿Y cuánto se tardan en dar todos estos permisos de perforación, en dado caso? Primero, antes que nada, cuando una compañía está interesada en realizar actividades en la plataforma continental noruega, finalmente tenemos que verificarlos, hacemos un proceso de precalificación, después de estar calificados como socios para tomar parte en esta licencia o como operador para licencia de operador. Esto es mucho mejor ser operador que únicamente ser socio. Entonces, cuando terminamos con esto, tenemos que solicitar la licencia junto con la licencia de perforación. Cuando el programa para una licencia en particular, que la compañía también se tiene que establecer un programa de perforación a la compañía o la licencia que permite perforar cada pozo. Depende de qué tipo de datos se tienen, los datos sísmicos, por ejemplo, que están disponibles para cada pozo. El programa de trabajo se establece al emitir la licencia, y este programa puede depender, por ejemplo, de que si no encontramos nada en los primeros pozos que perforemos, finalmente se puede dejar lo demás. Pero esto va a depender de cómo el programa se establezca. Y normalmente NPD es quien hace ese tipo de trabajo, otorga este programa de trabajo y una manera posible para ayudar a hacer el programa o hacerlo de otra forma.
Pero cuando ya se hace el descubrimiento, la compañía tiene que desarrollar este tipo de descubrimientos. Bueno, ¿qué hay acerca de los permisos de perforación? Las compañías requieren solicitarle a NPD estos permisos de perforación. Bueno, NPD no está involucrado porque esto es una cuestión de seguridad y esto lo hacen las autoridades de seguridad de petróleo. Ellos van a tener que aprobar cada pozo antes de que se emita un permiso de perforación. Ha habido discusiones alrededor de esto porque algunas personas de NPD saben toda la arqueología y la geología y han estado trabajando en esto y finalmente ellos siguen pidiendo que se haga un permiso de perforación. ¿En qué año se pararon Steiner? ¿En 2000? En 2004. En 2004, I don't know where. Le quitan al directorado de Noruega la parte de seguridad industrial. O sea, en el directorado noruego hasta 2004 el directorado veía la parte de mejor explotación y la parte de seguridad industrial y los separaron en el 2004 en dos directorados. Y el que pide los permisos de perforación, el que hace la revisión de pozo por pozo, cuando se va a hacer una perforación, es el otro directorado, el que se llama Petroleum Safety Authority. Esa es una tendencia mundial en la que Noruega ha sido pionero, otros países lo han separado. En México esas dos atribuciones están en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tanto la parte de regulación de mejor explotación como de seguridad industrial. Entonces sí hay permisos de perforación, pero los pide la otra autoridad. Steiner, aquí tengo otras preguntas que tienen con licensing, con licencias. Preguntan, ¿Statoil tiene un trato preferencial en las licencias? Does Statoil have any advantages getting special licenses, the best areas? De tener otorgar este tipo de licencias, o Statoil compite como cualquier otra compañía. Bueno, probablemente los primeros 2 o 3 años cuando Statoil se estableció, se constituyó, se le dio oportunidades adicionales, pero finalmente eso era el significado real de que Statoil tenía que competir con las otras compañías petrolíferas y tenía que ser lo más sólida posible. Entonces había un monto limitado de trabajo adicional por parte de las autoridades, pero podríamos decir que eran un poco de ayuda en toda la parte de las licencias. Entonces a cierto grado participaban, pero cuando se decidió que Statoil debía ser privatizada, entonces empezó a competir en el mercado internacional y entonces ya no había ninguna diferencia y es tratada exactamente como cualquier otra compañía. Muchas gracias. Thank you very much. Pero tengo amigos en algunas bases. Pero pues eso es parte del mundo. Thank you very much. Once that the company has a license and has a discovery, so they will present a development plan. Here I have a couple of questions regarding how does the approval of the development plan works. Which is the type of job that you do for the technical assessment of a development plan, and who issued the actual approval? Is the NPD who issued the approval, or is the ministry? Which is the role of each ¿Cuál es la función de cada institución en este respecto? El secretario tiene, dependiendo del tamaño del plan de desarrollo, pero si la inversión no es más de 10,000 millones,
entonces el ministerio puede aprobar. Pero si es más que ese monto, hay algunas cuestiones políticas conectados, o finalmente hay algunas áreas en Noruega que la regla principal es que tiene que ir al Parlamento para su aprobación, porque finalmente tenemos un socio político en una inversión en el plan de desarrollo. NPD nos da todo el consejo técnico al ministerio, y el ministerio es el que recolecta toda la información de otros organismos u otros ministros, y esto se conjunta para tener la aprobación formal del plan de desarrollo. Entonces el development plan lo aprueba el ministerio, development plan is approved by the and the role of NPD is to provide a technical assessment. Es darle But this is asesoría técnica, not binding. That's my pero understanding, esto no right? es So vinculante, you provide a legalmente technical vinculante. assessment on the Usted development les da plan, but evaluación at the end, técnica, the pero minister al final del día el the ministry ministro could o el ministerio take any decision, es el que va a tomar cualquier either to approve decisión, or ya not to sea para approve, aprobar o no regardless aprobar, of your technical opinion. independientemente Am de I la correct? opinión técnica. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Pero en pocas ocasiones el ministerio dice que no le agrada nuestra asesoría. Y yo no creo que esto sea el caso y vaya a suceder, pero finalmente hemos tenido discusiones para resolver ese problema. Es algo interesante. No es vinculante la opinión del director, pero normalmente el ministerio always take the same position. That's a good reference. Here there is a question Aquí tenemos about una pregunta. the time when you Cuando perform the technical ustedes assessment hacen toda la evaluación técnica en el plan de desarrollo, ¿en qué áreas se enfocan? ¿Cuál es su experiencia técnica como NPD? ¿Se está usted enfocando en el desarrollo de ingeniería o le preocupa, por ejemplo, equipo de contención? O sea, ¿cuál es su experiencia principal en términos de proporcionar asistencia técnica? Nuestra experiencia nuclear es en el entendimiento geológico de nuestros yacimientos. Estamos ya en la posición en donde nosotros podemos obtener información de diferentes compañías petrolíferas, y también podemos ver tipos distintos de desarrollo que han realizado otras compañías. Y entonces, obviamente, cuando tenemos ya un plan de desarrollo, nosotros formulamos preguntas a las compañías. ¿Por qué no han visto esta posibilidad? ¿Por qué ustedes no han visto esta otra posibilidad? ¿Por qué utilizan este tipo de compresores? Hay otras compañías que utilizan otro tipo de estos equipos, o porque son mejores, etcétera. Entonces, de una forma podemos, a través de nuestra experiencia, podemos dar asesoría a las compañías. Muchas gracias. Es claro que ustedes proporcionan asesoría técnica para el plan de desarrollo, pero ¿qué hay acerca de los proyectos de exploración? ¿Hay alguna evaluación técnica del proyecto de exploración? ¿Se requiere ser aprobado por el ministerio? ¿Qué pasa con esa primera fase de actividad de exploración? Esto tiene que ser aprobado, ya sea por el ministro o el NPD. ¿Quién hace la evaluación técnica del proyecto de exploración en específico? Como lo mencionaba anteriormente, a través del proceso de licenciamiento, las compañías operadoras de licencias tienen que establecer un programa de trabajo, y nosotros tenemos una persona, probablemente dos personas en NPD que supervisan toda la actividad de la licencia en todo el periodo de exploración. Y obviamente, si hay algo que surja que no estaba dentro
con el trabajo planeado, entonces se harán las correcciones pertinentes y la compañía o la licencia ya no tengo que pedir finalmente bueno, se ha dado un seguimiento muy cercano. Geólogos principalmente, porque finalmente son ingenieros en perforación los que intervienen. Usted mencionaba al principio de su presentación la importancia de tener toda esta base de datos. Hablando de la base de datos y otras cuestiones que se pueden dar, ¿cuáles son los principales bloques para poder crear una autoridad en reglamentación ascendente? ¿Cuál sería el consejo que le dan para poder crear una regulación ascendente, sólida y creíble? En Noruega, nosotros se dijo que las reglas y reglamentaciones de NNPD tenía el derecho de obtener una copia de toda la información disponible de las compañías petrolíferas. Esto significó que obtuvimos todas las líneas sísmicas, los datos sísmicos y todos los datos que son necesarios para las compañías petrolíferas. Pero creo que para almacenar estos datos deben de estar almacenados, que sean fáciles de adquirir y probablemente es uno de nuestros mayores desafíos. Para poder tener acceso y posibilidad de poder leer estos datos es sumamente importante. ¿Por qué? Sí. Sí, por favor, tome asiento. Hay algunas preguntas relacionadas, Steinar, con... Gracias. I think if you could take your earphones so I can make the question in Spanish. Sí, le está pidiendo que hay use algunas los preguntas. audífonos. There are several questions. ¿Por qué se corta? Gracias, Steinar. Thank you, Steinar. Gracias. Algunas preguntas relacionadas con el plan de producción y lo que espera Noruega hacia adelante en cuanto a su nivel de producción. Hemos observado en el pasado que la producción en Noruega ha tenido una tendencia decreciente. Sabemos que recientemente tuvieron algunos descubrimientos importantes. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes y el plan de política petrolera en cuanto a la producción hacia adelante? ¿Esperan que la producción, el nivel de producción recupere, tome una tendencia creciente, que se mantenga estable? ¿Cómo ven las cosas hacia adelante? Bueno, la producción tuvo un declive en los últimos años y debido a las nuevas políticas de licencias nosotros pudimos hacer varios descubrimientos, como lo mencionaban en la presentación,
Y finalmente esperamos ser un poco más optimistas. Entonces, durante algunos años vamos a poder mantener la producción realmente como está ahora. Va a aumentar un poco con los nuevos yacimientos, pero nosotros pensamos que probablemente podamos incrementar la producción de gas. Entonces, la producción total probablemente se mantendrá al mismo nivel que actualmente. Steiner, could you comment about the new discoveries in Norway, in which areas where they were already explored? ¿Dónde están teniendo los nuevos descubrimientos? Where are these discoveries found? These discoveries were really Estos found in one of descubrimientos the most se encontraron mature areas en una de las áreas más maduras del Mar del Norte. Y nosotros pensamos que debido a las nuevas compañías petroleras que surgieron, tienen otro punto de vista de la geología y nosotros tenemos que ver todos los pozos exploratorios y por eso, bueno, tenemos estos nuevos descubrimientos. Bueno, claro, las compañías petrolíferas van a hacer exactamente lo mismo, pero nosotros pensamos que era una parte de la nueva filosofía de exploración. So, those discoveries, they seem to be in mature areas that were already exploited, new technologies, new techniques that are allowing to find new discoveries. Quisiera, ministro, si me permite hacerle algunas preguntas que están aquí aprovechando su estancia aquí. Algunas de las preguntas de la audiencia tienen que ver con este arreglo institucional en donde está sobre todo esta empresa Petoro. Petoro sabemos que opera como un inversionista a nombre del Estado. ¿Podría ahondar un poquito sobre el éxito o la experiencia que ha significado Petoro para Noruega? Petoro in Norway. Yes, thank you. Muchas gracias. Add to what, Para añadir un poco al comentario de Steiner, para poder mantener la producción total de manera estable en Noruega en las próximas décadas, nos va a llevar un trabajo enorme y actividad para poder tener éxito. Entonces, no es cuestión de que nos falten ambiciones, de que la producción total no va a aumentar. Más bien es que la queremos mantener estable en la plataforma continental noruega y que sea no van a ser tantos nuevos pozos o nuevos proyectos y esto finalmente va a incrementar las tasas de recuperación en los yacimientos existentes. Ellos tienen el conocimiento, ellos son los que saben, pero para los políticos, bueno, podemos pensar, NPD tiene todo el conocimiento y estos nos dieron muy buenas cifras recientemente, pero yo soy un poco más optimista porque yo creo que si vemos la plataforma continental, su historia, y ahí están los recursos, únicamente necesitamos desarrollar toda la tecnología, la manera de pensar y encontrar las soluciones para llevar estos recursos al mercado de manera comercial. Y esa es toda nuestra búsqueda. Nosotros abrimos ya casi el 50%, entonces hay mucho que hacer en Noruega. Y quién sabe, Steiner, si nosotros hacemos nuevos descubrimientos, ricos descubrimientos, probablemente podemos impulsar la producción total. Bueno, Petoro y CFDI. Petoro es la que maneja los recursos de CDFI, perdón. Es la propiedad directa del gobierno en las licencias que nosotros pensamos son prósperas. Entonces, cuando yo hago la siguiente ronda de licencia,
then I think with a lot of Entonces tengo mucha información recabada y yo voy a sacar de ahí quiénes son los buenos prospectos. Y si yo veo que hay una licencia de un yacimiento que se ve particularmente buena, entonces yo me doy a mí mismo una parte de esa licencia, y esta licencia está manejada por over the years, Petron. Norwegian state has accumulated Entonces finalmente los estados han acumulado, el gobierno ha acumulado muchos recursos que nos pertenecen. Entonces finalmente es una añadidura a lo que ya realmente existe en el sistema fiscal, y esto nos permite incrementar la participación del gobierno del 78%, que ha sido el impuesto marginal en gas y petróleo, a 90%. Y entonces esto es la propiedad directa en la licencia, pero esto también significa que también tenemos la participación de las inversiones realizadas. Por lo tanto, es muy costoso poner todo el dinero desde el principio. Aquí Petoro se asegura que los intereses del Estado sean salvaguardados, y también están presionando al operador para aumentar su tasa de recuperación. Todos los proyectos que aseguren, ellos ven la parte comercial cuando tenemos que buscar el precio que debemos fijar. Pero finalmente no es una compañía regulatoria no tienen operadores, no tienen tanta capacidad, y ellos también están financiados por el gobierno año con año. Entonces ellos no tienen acceso a todo el flujo de efectivo para financiar su propia organización. Y parte de esto, la idea es que si tenemos acceso directo al flujo de efectivo de SDFI, entonces finalmente hablamos de una gran organización, y esto, pues la intención no es que sea una compañía reguladora de petróleo, es algo intermedio, es como un impuesto adicional, aumentar la participación gubernamental y presionar o empujar las licencias hacia el futuro. Minister, another question. Tengo otra pregunta para usted, señor ministro. Here are a couple of questions. Tengo un par de preguntas con respecto a contenido nacional. Nosotros sabemos que en una región en Noruega que han sido muy exitosas al desarrollar toda la industria petrolera, muchos países están tratando de seguir su experiencia, tomar como ejemplo su experiencia. ¿Cuál sería su experiencia y consejo en términos de desarrollar una industria financiada? Nosotros hemos desarrollado nuestro sistema desde 1969. Al principio, nosotros tuvimos leyes y reglamentaciones que decían que necesitábamos contenido nacional, pero el equilibrio importante que se tiene que realizar es asegurar de que estamos construyendo y desarrollando su propia competencia, obteniendo todas las habilidades necesarias y las capacidades para hacer posible el crear empleo y valor. No nada más sobre el punto de vista de los recursos, pero también las actividades que lo rodean. Pero aún así necesitamos empujar a la industria, ¿sí? Porque si nosotros la bloqueamos, vamos a perder competitividad a nivel nacional y vamos a reducir la creación de valor en la plataforma, porque el nivel de costo va a aumentar y la tecnología no va a ser tan buena como pudo haber sido. Entonces mi consejo sería que debemos ser muy juiciosos a la hora de encontrar este equilibrio para construir capacidades y, por otro lado, asegurar de que está dentro del marco de una buena competitividad y una eficiencia, haciendo posible
que extraigamos la mayor parte de los recursos. Y también lo último es un punto bastante importante, pero la parte más importante obviamente es que nosotros podemos tener una administración de recursos tan eficiente y probada como sea posible. Durante el pasado, en las décadas anteriores, finalmente no teníamos reglamentaciones sobre contenido nacional, entonces básicamente las compañías petrolíferas podían hacer, tenían que tener sus propias reglas en cuanto a higiene, seguridad y ambiente, proporcionar buenos servicios y cosas por el estilo, a nivel local por lo menos, o en las áreas, pero aparte de eso, la competencia internacional. Y yo creo que esto también ha sido un impulsor o un prerequisito para la industria petrolera en Noruega, que se conviertan en algo global. Si nosotros protegemos nuestra industria, nosotros probablemente vamos a poder darles trabajo en la plataforma continental noruega, pero no vamos a poder participar en la competencia que sabemos que hay en el sur de Brasil, en Angola, en el Golfo de México, etcétera. Y obviamente, para ser competitivos a nivel mundial necesita mucho valor y es mejor que estar protegidos al 100% a nivel local. Hay algunas preguntas. There are several questions. Thank you. Hay algunas preguntas que tienen que ver con el reto energético de Noruega. En materia de política energética, ministro, ¿qué retos tiene Noruega en materia de autosuficiencia, en materia de consumo y particularmente en relación con el gas natural, que, como se ha comentado, parece ser el energético de las próximas décadas en el mundo? ¿Hay algún plan específico en Noruega en relación con el abasto, el consumo de gas natural? Yes, thank you. I would say that Muchas the gracias. major Yo diría challenges que el mayor desafío que tenemos en Noruega, I will divide them in three. bueno, para esto lo voy a dividir en tres partes. La primera parte es explorar y desarrollar los recursos en la plataforma continental probadas que sean eficientes como sea posible. Y este ha sido el enfoque principal de nuestras cuestiones principales y hemos estado hablando mucho al respecto. También pienso que otro desafío importante es asegurar toda la reclutación y que toda la juventud esté tomando educación adecuada para poder construir y añadir a toda la competencia que tenemos en las últimas dos generaciones. Esto significa que necesitamos invertir fuertemente en las personas, en estudiantes, en la investigación y desarrollo para asegurarnos de que esta historia de la cual he mencionado continúe en las futuras décadas y generaciones. En términos de seguridad y abastecimiento, exportamos casi todo lo que producimos. Por tanto, tenemos capacidad de refinación y tenemos gasolina para nuestros coches y aviones. Pero en términos de uso interno y producción industrial, todo es por hidroeléctrica, es energía hidroeléctrica. Lo que tratamos de hacer en Noruega es producir los combustibles fósiles que sean sustentables con respecto al medio ambiente y hacerlos a nivel internacional y todo y internamente, costa adentro, reducir el uso de recursos naturales para que nuestra economía sea más ecológica y más sustentable. Esto es más fácil en un país de cuando el 96% de la energía viene de hidroeléctrica. No todos los países tienen esa posibilidad.
Pero aún así estamos tratando de aumentar nuestra propia eficiencia en la forma como usamos la energía. Noruega es una sociedad de alto costo. Necesitamos incrementar nuestra eficiencia y sustentabilidad de los recursos para poder competir en los niveles, los mercados locales y en las industrias. Thank you very much, Minister. I received the message I have been told that you have an appointment. que usted tiene una cita. Parece ser que ya me tengo que ir, entonces no lo quiero mantener aquí durante más tiempo. Le agradezco a Steiner. Gracias a he has an appointment and we have to end the Q&A session. Thank you very much for your participation. Bueno, tomaremos un receso de 15 minutos y regresamos a esta misma sala para ver el tema de Statoil.